¿Cuántos tienen Facebook acá? A ver, se ve que el pastor no tiene Facebook. ¿No? Yo creo que la mayoría tenemos Facebook, ¿sí? Y bueno, estaba mirando, justamente como les decía, estaba mirando el Facebook y vieron que es una red social muy popular, ¿no? Y hay de todo, noticias, comentarios, chismes. Y a veces uno pasa por chismoso por las redes sociales. Yo al menos publico muy pocas cosas. Salvo ayer publiqué una invitación a la reunión de hoy, pero publico muy pocas cosas, salvo las reuniones y comento un poco de lo que se comparte desde la iglesia, ¿no? Soy de poco comentar y bueno, pero uno es chismoso. ¿Sí? Yo creo que abrimos el Facebook y queremos chusmear a ver qué hay, qué se comparte. Y había justamente una predicación que estaban pasando en vivo de una iglesia aquí de la zona, y el pastor, este hombre, cuando empezó la reunión, dijo algo que me llamó la atención, por eso me quedé justamente me atrapó eso, ¿no? Lo que él dijo. Dijo estas palabras: cuando vos escuches o veas alguna predicación o alguna enseñanza en las redes sociales, tené cuidado. No las escuches. No escuches a otro pastor, porque vos pertenecés a esta iglesia y tenés que escuchar a estos pastores, a los pastores de esta iglesia. No escuches a los demás. Entonces me llamó la atención. Digo, si alguien publica algo o sube algo en las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o cualquier red social, Instagram, cualquier red social, es justamente para que sea público, no es para que sea privado. Entonces, me llamó mucho la atención esto. Claro, el tema que quería tocar dentro de la iglesia era un tema de enseñanza, digamos así, privada de la iglesia o de una enseñanza local de la iglesia, de su congregación. Donde él dijo, bueno, nuestra iglesia es apostólica y profética. Bueno, entonces yo dije, por eso no quiere que los hermanos no escuchen predicaciones en las redes sociales, en YouTube, de otros enseñadores. Cuando mi pensamiento es, hermano, escuchen, vean, no sé si yo les estoy diciendo siempre, vean, miren, escuchen predicaciones, analicen, abran la palabra. El apóstol Pablo les decía, hermanos, qué bueno que es que son más nobles que los que estaban en Berea, porque ustedes analizan la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos tapar el sol con un dedo cuando las redes sociales se han masificado tanto y hay tanta enseñanza y por supuesto, enseñanza errada y enseñanza muy buena. Pero nosotros tenemos que tener esa, digamos así, esa destreza, esa habilidad de poder discernir qué estamos comiendo. Entonces, digo, yo voy a preparar un mensaje al respecto. Esto hace varias semanas atrás. Voy a preparar un mensaje al respecto porque me llamó mucho la atención la forma en que manipulaba
a las personas. Y fíjense que hoy por hoy, no solamente en las escuelas, sino en todos lados, se está enseñando acerca y a los niños se les enseña desde muy pequeños a descubrir las maniobras de un manipulador. Y creo que es importante que lo conozcamos, que conozcamos cómo trabajan psicológicamente a las personas y aun cuando hay personas que abusan, el abusador sexual, el abusador ya sea con golpes o el violento en la familia, el violento con la esposa, o cuando es al revés también pasa, o el violento con los niños, usa una estrategia manipuladora. Entonces, me puse a investigar acerca de las características de un abusador y de un manipulador. Y es sorprendente. Yo les recomiendo que no es eso, o sea, iba a preparar un mensaje enfocado en este tema, pero después lo analicé mucho tiempo. Hay muchas predicaciones en las redes sociales, enseñanzas acerca de los manipuladores, de los abusadores y de los falsos profetas dentro de la iglesia. Les recomiendo que bajen la aplicación de la iglesia. Allí van a encontrar la radio. Seguramente si lo ven mañana editado, van a encontrar, seguramente si ustedes le dan me gusta o like, como dicen los chicos allí, a la predicación en YouTube, a la página de la iglesia, van a encontrar las formas de seguir para llegar a la página web de la iglesia, donde van a poder descargar la aplicación de la radio. Allí en la radio nosotros ponemos muchísimas predicaciones de un hombre que se ha destacado en el mundo por desenmascarar a los falsos profetas, que es el pastor Chuy Olivares de México. Ponemos muchas enseñanzas de él y tienen que prestarle atención porque son enseñanzas de 1 hora para arriba, 1 hora, hora y media. Y te abren los ojos. Entonces digo yo pensaba hacer algo parecido, pero digo, se lo voy a dejar al Chuy Olivares, que lo hace con gracia y sabe hacerlo. Y orando y clamando al Señor, le pedí al Señor un mensaje para la iglesia. La iglesia tiene una identidad, nuestra iglesia tiene una identidad. Iglesia, dice Iglesia Cristiana Misionera. Y cuando nosotros comenzamos la obra aquí en Buen Orden, comenzamos la iglesia, vieron que cuando ustedes pasan por enfrente de un templo, de una iglesia, siempre hay nombres de la iglesia. El Shaddai, Filadelfia, y la gente que pasa por la calle no sabe qué es. La gente no lee la Biblia. Es muy raro que alguien sepa, salvo un cristiano que pase y sepa de qué se trata. Y cuando nosotros estábamos pensando, orando por el nombre de la iglesia, le digo, nosotros no vamos a poner ni auditorio, ni casa, ni cuál otro que se usa mucho, centro familiar o centro de reuniones o centro apostólico. O sea, a veces disfrazando el nombre de lo que nosotros tenemos, nuestra identidad, que tenemos que hacernos conocer a la sociedad como iglesia. Entonces, analizamos el nombre y dijimos iglesia porque somos una iglesia. ¿Y de qué rama somos? Somos cristianos, hijos de Dios, y no podemos taparlo. Entonces le pusimos Iglesia Cristiana. ¿Y cuál es la obra nuestra? Es la misión.
Y la misión de la iglesia es la misión de Dios. Por eso el tema lo desvié totalmente desde donde yo me había querido enfocar y Dios me llevó a trabajar un poco más en la iglesia sobre lo que es la identidad de la iglesia. Hay un material muy lindo que se llama Enfoque Global, donde, bueno, los que hemos tenido capacitaciones misioneras, muchos lo manejan al material y lo conocen, que es cultivando una iglesia misionera, local y global. O sea, una iglesia que haga la misión en su casa, en su barrio, en su Jerusalén, y una iglesia que haga la misión en lo último de la tierra. A veces perdemos también el enfoque del alcance que tiene que tener la iglesia, de lo local, directamente nos vamos a lo último de la tierra, y tiene que ser global, y lo global embarca o engloba, ¿sí?, todo lo que hay desde tu lugar hasta lo último de la tierra. Por eso el mensaje de hoy es Dios y su misión. Colosenses 1:16 dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense la clave de este versículo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, espacio, tiempo, humanidad, creación, todo lo que hay y lo que pueden ver tus ojos, lo que pueden palpar y lo que pueden sentir, porque dice tanto lo visible como lo invisible, fue creado por Él y para Él. ¿Saben que una vez un predicador leyó este versículo y dijo: todo fue creado por Él y para Él? Yo digo, y me llamó mucho la atención, ¿no? Y digo, a ver, ¿me equivoqué yo en el contexto de la palabra o le está escapando feo? Porque a veces nosotros creemos y consideramos, y a veces la enseñanza que hay muy común es que todas las cosas fueron creadas para el hombre, que la Biblia habla del hombre, que la Biblia habla de vos y que la Biblia habla de mí, que Dios quiere hacerte rico, que quiere hacerte millonario, que Dios quiere hacerte un empresario, que Dios quiere darte lo mejor, que sí, es verdad, Dios quiere darte lo mejor. Pero perdemos tanto el enfoque en que nos miramos a nosotros mismos en la palabra, y cuando la palabra no habla del hombre, habla de Dios. Porque es palabra de Dios y todo fue creado, aún vos y yo fuimos creados por Él y para Él. La humanidad fue creada por Él, por Él y para Él. Las cosas creadas las creó por Él y para Él. Aún las cosas insignificantes, como leíamos recién, aún las cosas visibles e invisibles, todas fueron creadas por Él y para Él. Dice, Dios es el centro de todas las cosas. Desea, ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan, lo adoren por medio de Jesucristo. Ese es el objetivo. Que todos los pueblos, que toda nación, que toda lengua lo adore por medio de Jesucristo. Vamos al panorama. Allí vamos a hacer una vista panorámica
sobre lo que es el enfoque de la palabra de Dios. El enfoque primario de la Biblia es Dios y sus propósitos, no nosotros. Y el desafío que hoy tenemos es que cambiemos la mirada o la perspectiva que nosotros tenemos de la palabra y podamos entender de que la Biblia no se trata de mí. No se trata de mí, sino que se trata de Dios. Fíjense que veremos que se ha revelado a través de las edades por medio de varios instrumentos y su propósito siempre es revelarse a sí mismo a los pueblos del mundo mediante esos instrumentos. Su meta principal es que todos los pueblos del mundo lo adoren. Por eso la obra misionera existe. Alguien dijo esto, ¿no? Por eso lo resalté. Por eso la obra misionera existe, porque la adoración no existe. Porque el hombre se ha enfocado en sí mismo. Nosotros nos hemos enfocado en nosotros mismos cuando la Biblia y la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, se trata de Dios y no se trata de nosotros. Hemos trabajado tanto en nuestro ego, hemos trabajado tanto nuestro yo, el hombre, tanto cuando digo el hombre, digo la mujer también, ¿no? Se ha enfocado tanto en el yo, en mi persona, en lo personal, que somos ese yo-yo, ¿no? Y vamos y volvemos, por eso se llama yo-yo, porque va y viene, pero siempre vuelve hacia mí. Y nosotros buscamos y nos enfocamos en que la palabra de Dios habla de mí y que la creación Dios la hizo para mí y que no es para mí, es por Él y para Él. Porque no hay adoración, el hombre se adora a sí mismo, por eso Dios propuso dentro de su misión, la misión de la iglesia es que todos le adoren. Y para que todos le adoren es necesario que le conozcan. Es necesario que vayan personas. Recién orábamos por el hermano Johnny Baber. Fíjense cosas sencillas que pidió en los motivos de oración. Quizás si yo te pregunto, ¿qué pedirías vos si tuvieras al Señor delante? ¿Sí? Hay siempre hay ¿cómo diría? Una pregunta que se hace el mundo. ¿Qué pasaría como en la historia del genio, ¿no? De Aladín, ¿no? En la historia de Aladín. ¿Qué pasa? Dice que aparece el genio y le dice, pedí 3 deseos. Ahora, ¿qué le pedirías a Dios si el Señor estuviera delante tuyo y te dijera, a ver, pedime un deseo, pero uno grande? ¿Qué le pedirías? No me contestes. Pero pensalo en tu corazón, ¿qué le pedirías a Dios? ¿En qué te enfocarías? No creo que nos enfoquemos en otras personas. ¿Sabes qué? Recién cuando oramos por Johnny Baber, uno de los pedidos de oración fue ropa para los ministros, para los pastores. $150 para comprarle ropa adecuada a los pastores. ¡Qué bárbaro! Y a veces nosotros vamos a salir a una fiesta o vamos a ir a la iglesia y empezamos a ver, ¿qué me queda mejor? ¿Esta camisa con este saco, con este pantalón o cuál zapato me pongo? Porque estamos pensando en nosotros.
Porque no estamos pensando en otros. Porque también hemos perdido el enfoque. Y la obra y la misión de Dios, el pensamiento de Dios son otros. Cuando nosotros aprendamos a pensar en otros, cuando nosotros entendamos que la obra no se trata de nosotros, ¿sabes que el mundo va a creer? Porque hoy nosotros nos presentamos delante del mundo y nos cuesta a veces. Yo siempre les digo acá a la congregación, cuando le digan, ustedes van a predicar, lo primero que le van a decir, ya vas a ir a esos locos, te van a sacar la plata. Le vas a tener que dejar el diezmo al pastor. Yo siempre les enseño, mi pastor trabaja. Y le dicen, díganle, les autorizo a que le digan cuál es mi trabajo. Mi pastor es profesor, su esposa también trabaja, con eso sostiene su familia y Dios lo ha llamado. Está bien que la palabra de Dios dice que el obrero es digno de un salario, pero a veces somos tan egoístas dentro de las iglesias, hay tanta manipulación y tanto egoísmo que pensamos solamente en la persona que está delante. Cuando les hablaba del principio, y a veces la manipulación es tal que endiosan a un hombre, a un pastor, a alguien que se para detrás del púlpito y sabe manejar la lengua, sabe pararse y sabe tomar el micrófono. Y te va a decir, y yo veía cuando les contaba al principio, cuando estaba analizando las características de un manipulador y de un abusador, es justamente hacer lo que hacen muchos. Y esto te lo digo para que abras los ojos. Cuando escuches a alguien, si querés ir a congregarte a otro lado alguna vez, ir a escuchar, te invitan, anda con toda libertad. El que te dice no vayas es porque tiene miedo de que en otro lado le abran los ojos. Yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy enseñando y no tengo problema en que vayas alguna vez de visita a otro lado y si tenés alguna duda me lo preguntás. Vamos a la palabra de Dios. Pero cuando vas y te comienzan a decir, decilo conmigo. A ver, decí conmigo y repetí. Decile al que está al lado tuyo. Abrí el ojo, porque eso es parte de la manipulación. Abrí el ojo porque eso es parte de la manipulación. No hace falta que digas ni que repitas. A veces te dicen repetí y decí conmigo. Y no te dicen lo que vas a decir, sino que vos lo tenés que ir repitiendo a medida que él lo va diciendo. Ojo, es la característica de un manipulador y de un abusador. Pero siempre, lamentablemente, por estas personas, cuando nosotros vamos a predicar a algún lado o cuando le vamos a hablar a alguien de Cristo, lo primero que te dicen, te van a sacar la plata. Y yo siempre le he autorizado a la congregación que le diga, mi pastor trabaja, vive de su trabajo. Y lo que se ofrenda o lo que yo doy en la obra misionera o en la iglesia, lo doy, como dice la palabra, conforme haya prosperado y con alegría en mi corazón. Porque Dios bendice al dador alegre. Y lo doy porque quiero darlo, porque la palabra de Dios dice que tengo que apartar conforme haya prosperado, conforme propuse en mi corazón. Ni 10, ni 20, ni 50, lo que vos proponés, tenés la libertad de hacerlo. Pero acá, de lo que entra, lo digo con toda libertad, nada va al bolsillo del pastor. Nada, absolutamente nada. Y yo de mi sueldo aparto también para la ofrenda, ya sea ofrenda de alimentos, ofrenda para la obra misionera, ofrenda para hacer todas las cosas que se están haciendo, pagando la cuota del templo, haciendo todo lo que se está haciendo. Y te lo puedo decir con toda libertad. Y esta predicación va a salir en las redes sociales, porque mañana se va a subir, y lo puedo decir con toda libertad. No te dejes manipular. Porque la Biblia no se trata de vos, se trata de Dios. Él es el objetivo.
Y Él, para poder buscar su gloria, para completar su gloria, quiere que tanto vos y yo seamos parte de la obra misionera en las naciones. Todo pueblo y toda nación tiene que conocer quién es Dios. Pero eso es nuestra responsabilidad. Ponernos nosotros en la misión de Dios, como habíamos dicho al principio, y no a Dios en mi misión. ¿Lo entendemos? Ponernos nosotros en la misión de Dios y no a Dios en mi misión, en mi objetivo. Cuando te digan, vení a Dios que se te van a acabar los problemas, créeme que te mienten. Dios ha prometido paz para su pueblo. Una paz que solamente Él puede darla. Pero ¿sabes qué? El enemigo se te va a levantar terriblemente. No se va a quedar tranquilo, porque vos venís al Señor y querés glorificar al Señor con tu vida, has propuesto cambiar tu forma de vivir y cambiar tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir, para que con tu vida puedas glorificar a Dios y que el mundo pueda leer no la Biblia, sino tu vida. Cuando te hayas planteado esto, se te va a levantar el enemigo y los primeros que se te van a levantar son de tu familia, porque está escrito en la palabra. Se te van a levantar, te van a tratar de hipócrita, de mentiroso, y lo que era. Y vos podés decirle, sí era. Pero Dios me hizo una nueva criatura. Porque ese es su objetivo, que vos podás adorar a Dios con tu vida. Ese es el objetivo que tiene Dios con su iglesia. Vamos a estudiar un caso muy parecido a todos los que quizás esto es un caso real. Lo escribí allí, me gustó. Esta historia es muy sencilla, es media larga, ¿no?, para leerla, pero te la voy a contar un poquito. Carlos era un creyente que estaba confundido. Se crió en un hogar en el que se respetaba a Dios y a la Biblia. Era un hogar amoroso, pero solo nominalmente cristiano. No fue sino hasta que tenía 20 años cuando empezó a pensar en el cristianismo, podría tener validez para él. Había escuchado a varios evangelistas por televisión y le pareció atractivo su mensaje, que Dios quiere bendecirnos y que seamos felices. Qué lindo mensaje, ¿no? En esa época Carlos se sentía miserable, puesto que acababa de romper el compromiso con su novia. Ese mensaje le parecía buenas noticias. Claro, ¿cómo que no van a ser buenas noticias si es la solución que él estaba esperando? Si es el problema que él estaba teniendo. ¿Y sabes qué? Otra de las características de los manipuladores, ¿cuántos de los que están acá con respeto por ahí, si lo ven, le hablo a la cámara justamente porque va a salir en las redes sociales, si lo ven, hermanos que son gitanos, porque hay hermanos que son gitanos? Pero ¿cuántos de ustedes se han encontrado con gitanos que no son hermanos? Y te dicen, vení que te voy a adivinar la suerte. ¿Sí? Te toman la mano, a ver, dame el anillo. Y empiezan a decirte, mira, yo sé que vos tenés problemas. A ver, que levante la mano de alguno de los que está acá que no tenga algún problema. Todos, ninguno tiene ningún problema. O sea que Dios me está revelando que ustedes tienen problemas. Nos están manipulando. El gitano hace lo mismo. Y estos televangelistas habían dicho, o sea, tenían un mensaje atractivo para Carlos. Claro, Carlos tenía problemas con su novia y vio que este mensaje era el que él necesitaba. Para él eran las buenas noticias. Ese mensaje le parecía una buena noticia. Hasta leyó un libro muy popular porque tenía ganas de aprender cómo ser rico y de tener buena salud, como el autor le prometía.
pero luchaba por entender todo eso. Todavía se sentía solo, sentía que no iba progresando en el trabajo y todavía tenía problemas de salud. Eso del cristianismo no parecía funcionar. ¿Saben que ese es el problema que hoy tiene la sociedad? Ese es el problema que tienen muchas personas que no se afirman en el camino del Señor. Porque el mensaje o la buena noticia llega mal. Porque esa supuesta buena noticia que es para solucionar tu problema que tenés hoy, esa buena noticia está distorsionada. Porque la buena noticia, el mensaje de la buena noticia significa el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Que Cristo murió en una cruz con un propósito, que era salvarte de este mundo perdido para llevarte un día delante de la presencia de Dios, para que le adores eternamente y para siempre. Ese es el plan de salvación. Y a veces creemos que el plan de salvación se enfoca en mi alrededor, en mi yo, en mi burbuja. Ahora está muy de moda la palabra burbuja, ¿no? En la escuela, hacete que un chico va con una burbuja, que el otro con otra burbuja. O sea, a veces miramos, creemos que ese mensaje, que esas buenas noticias engloban solamente tu alrededor. O sea, vos sos el objetivo. No. El objetivo de la buena nueva de salvación es que un día nosotros estemos delante del Dios creador de todas las cosas, adorándole eternamente y para siempre. Lo que pases en este mundo, créeme que dice la palabra de Dios, que en este mundo vamos a tener aflicciones. En este mundo vamos a tener enfermedades, como las que tenía Carlos, los problemas que tenía Carlos, igual. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero dice el Señor, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Y cuando el Señor llegó a tu vida, el propósito es que tengas buena vida, una vida abundante aquí en esta tierra, abundante de gracia de Dios en vos. Porque Dios también, viviendo nosotros en los principios de Dios, vamos a hacer prosperar nuestra vida. Días atrás les compartí un mensaje acerca de la verdadera prosperidad. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? ¿Se acuerdan? El trabajo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del que no trabaja? ¿Se acuerdan? Que no coma. Si no trabaja, que no coma, dice. Es claro. O sea que si vos querés ser prosperado, si vos querés escuchar a los televangelistas que te van a decir que los problemas se te van a acabar ahí y que te van a predicar prosperidad, créeme que te están mintiendo. Porque si vos querés ser prosperado no tenés que pactar con Dios nada, porque el pacto ya lo hizo Él en la cruz y el pacto era de salvación, el pacto de sangre, no de riquezas. Ese pacto era de salvación y es de salvación. No te dejes engañar. Porque Carlos veía esta salida. Dice, pero luchaba por entender todo eso. ¿Por qué? Porque todavía sus problemas no habían terminado. Así que Carlos decidió hablar con David, un compañero de trabajo de la fábrica. David era un poco mayor que él, casado con 2 hijos, tenía buena reputación en el trabajo de ser un buen cristiano. Un día, en el horario del almuerzo, le comentó cómo había luchado para encontrar su propósito en la vida. Su concepto de Dios era que Dios solo quería bendecirlo, puesto que la Biblia habla de que Dios nos ama, nos cuida, nos salvó de nuestros pecados y quiere darnos una vida abundante. Nos salvó, fíjense que
Cuando nosotros hablamos de vida abundante, lo primero que nosotros por allí divagamos, o lo primero que piensa la mente del ser humano, es en la abundancia económica o en la abundancia de salud. Cuando nosotros, vuelvo a repetirte, cuando nosotros vivimos los principios de Dios, nuestra vida verdaderamente va a ser abundante. Porque si cumplís la palabra de Dios donde dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, créeme que tu esposa te va a amar y te va a respetar. Porque te va a poner en primer lugar, como dice la palabra de Dios, que la mujer debe someterse a su esposo. ¿Sí? Porque es ordenanza para ella, dice. Y cuando la palabra de Dios dice que los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, porque es una promesa de larga vida para nosotros en la tierra, créeme que si nosotros honramos a nuestros padres, vamos a ser parte de esa promesa y vamos a vivir una vida abundante, de paz, de amor. Y qué bueno que es cuando vos podés ver en tu hogar esta vida abundante, la que no tenía Carlos, la que le pidió a David que lo ayudara. David no sabía cómo explicárselo bien, pero conocía a alguien que sí podía hacerlo. Era José, el líder del estudio bíblico al que asistía. Carlos aceptó entonces encontrarse con David y José el siguiente sábado para tomarse un café. Carlos tenía una esperanza de que José le podría clarificar algunas cosas que lo tenían confundido en cuanto al plan de Dios y al tema principal de la Biblia. A veces nosotros perdemos el enfoque del tema principal de la Biblia. Si vos fueras José, ¿qué le dirías en cuanto a Dios y a la Biblia a Carlos? ¿Qué le responderías? Si viniera Carlos y te dijera, no sé qué hacer, estoy confundido, porque a mí me dijeron que se me iban a acabar los problemas y sigo teniendo problemas. Si Carlos viniera a donde vos estás, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Si Carlos te preguntara y te dijera, mirá, la Biblia me han dicho o he leído en la Biblia que Dios tiene una vida abundante para mí y yo sigo teniendo problemas en mi salud. Hoy por hoy, si hablamos de salud, ¿quién no tiene problemas de salud o quién no se está escapando ahí de tener problemas de salud? ¿Qué le responderías? La otra pregunta es, ¿cuál es el asunto básico que se presenta aquí? La respuesta, el asunto básico, es que muchos cristianos tienen un concepto errado de Dios y de la Biblia. Ese es el problema. Que tenemos un concepto errado acerca de lo que es Dios y lo que dice la palabra de Dios. Porque creemos, como les dije al principio, que todo es por Él y para Él. Y no es así. ¿Qué dice la Biblia? Dios es el centro de todas las cosas. Desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. Ese es el plan. Y sabés que un día ese plan, cuando Dios lo pensó antes de nosotros, hubieron personas que entendieron ese plan, entonces nosotros hoy estamos acá, dentro de ese plan. Hoy cuando nosotros entendemos este plan, vamos a ser parte de que otros que aún no lo conocen, toda lengua, toda nación, naciones que no hay, pero absolutamente un cristiano, lo conozcan.
Saben que días atrás, bueno, no sé si fue el viernes a la noche, creo que fue el viernes, le invité, les mandé un link para entrar en Facebook a una pequeña conferencia o un diálogo que había con un misionero holandés que se había criado en España y él estaba en Myanmar. ¿Saben? ¿Conocen ese país? ¿Saben que existe? Existe ese país que se llama Myanmar. Y hace poquitos días hubo un golpe de Estado. Todos le preguntaban, los que estaban ahí en el diálogo le preguntaban a este misionero, ¿cuáles eran los beneficios que tenía un misionero latino en esos lugares? Y me sorprendió porque digo yo, bueno, va a decir algunas de los beneficios. Entonces este misionero holandés le dice, no conozco ningún misionero latino en este lugar. Quizás hayan, pero ¿saben qué? La iglesia no ha entendido el plan de Dios. Por eso hay muchas naciones que no han escuchado el plan de Dios. Y vos y yo somos los encargados de esto. Por eso el Señor me cambió el enfoque, como les dije al principio, de lo que yo quería hablar y de lo que Él quiere hablar. Él quiere que la iglesia sea una iglesia verdaderamente misionera. Días atrás tuvimos la visita de un misionero y nos dijo, bueno, siempre que viene un misionero nos dice cuál es la forma, ¿no? Siempre nos dice cuál es la forma de hacer misiones, orando, ofrendando y yendo. Y hay otra forma más que se está desarrollando mucho en este momento, que es movilizando. Movilizar misiones es lo que estamos haciendo hoy, tratando de entender cuál es el plan de Dios para la humanidad, el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para mi vida es que toda nación, todo el mundo, toda lengua, toda raza lo conozca por medio de Jesucristo. Llevar a Jesucristo a esas naciones, ese es nuestro propósito. No sos vos, ni soy yo. Cuando nosotros saquemos el enfoque de nosotros, vamos a ver cómo somos verdaderamente bendecidos, porque nos entramos dentro de los principios de Dios. ¿Sabes qué dice Dios en su palabra? Que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? ¿Sabías eso, no? Una de las bienaventuranzas, muy básica. Más bienaventurado es dar que recibir. Qué lindo que se siente cuando uno da. Qué bueno que se siente cuando uno le da al que necesita. Cuando uno ve al necesitado y ve la necesidad y puede suplirla esa necesidad. Qué lindo que es. ¿Sabes que hay muchas personas que tranquilizan su conciencia dando? Porque es un principio. Para nosotros es bendición, es bienaventuranza, pero hay personas que tranquilizan su conciencia dando. Muchos ricos de este mundo que no conocen a Dios dan a las misiones, dan a las organizaciones, a las ONG, dan mucha cantidad para tranquilizar su conciencia. Pero nosotros no damos para tranquilizar nuestra conciencia, nosotros damos para bendecir, porque es más bienaventurado dar que recibir. Si vos necesitas recibir, es porque seguramente estás en problemas. Obvio, como les dije al principio, ¿quién está exento de problemas? Nadie. Pero si necesitas recibir es porque estás en un problema. O porque alguien vio que estás en un problema. Ahora, cuando tenés la oportunidad de dar, es porque estás bendecido para dar. Porque esa es la promesa de Dios para su pueblo. Esa es la promesa de Dios. La promesa que le hizo a Abraham, te bendeciré, le dijo, y serás de bendición.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A ver, nosotros como nos miramos a nosotros mismos, nos enfocamos que el plan de Dios es con nosotros, que soy yo el plan de Dios, que la Biblia habla de mí y que yo soy el centro de la atención. Cuando nosotros nos enfocamos en esto, dejamos el versículo bíblico a la mitad de lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré. Gracias, Señor, porque ese versículo es para mí, te bendeciré y recibo la bendición. Sí, te voy a bendecir, pero dice, y serás de bendición. Y serás de bendición. O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a ser un canal de bendición, donde la bendición va a fluir por tu vida, donde vas a recibir, pero vas a recibir mucho porque vas a dar mucho. En un canal, nosotros acá en Mendoza sabemos lo que son los canales de riego. Si el canal es chico, ¿cuánta agua lleva? Poca. ¿Sí? Lleva poca agua. Ahora, si el canal es grande, tenemos nosotros los canales matriz que se llaman, que son los que distribuyen a los ramales, que son grandes, ¿no? Y mucha gente hasta se ahoga, gente que se mete ahí porque son peligrosos, porque fluye mucha agua, con mucha corriente, con mucha fuerza. ¿Por qué fluye con mucha fuerza? Porque el canal es amplio para recibir, pero hace fluir hacia canales menores. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sí, Dios te va a dar, pero para bendecir, porque es parte de la promesa de Dios. Te va a dar para que des, porque ese es el propósito de Dios. Si Dios te da y te bendice, y Dios fue a través de otra persona bendición para tu vida y llegó el plan de salvación a tu vida, vos también tenés que ser de bendición para que otros en otro lugar del mundo, ya sea qué sé yo, en otro continente o ya sea tu vecino, reciba el plan de salvación. Porque ese es el propósito de Dios, esa es la misión de Dios, que toda nación, todo pueblo, todo el mundo le adore. Y qué lindo cuando estemos todos juntos allá en la presencia del Señor. Dios es el centro de todas las cosas. El tema de la Biblia es Dios. Es más, fíjate, la Biblia empieza con esta frase: en el principio Dios. Génesis 1:1. No habla de otra cosa, habla de Dios. La Biblia empieza hablando de Dios y termina hablando de Dios. No sos vos, ni soy yo, ¿sí? La Biblia no solo dice que Dios nos creó, sino que nos da un propósito en esa creación. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu misión dentro de la misión de Dios? Eso es lo que te decía. O sea, que nosotros nos ubiquemos dentro de la misión de Dios. O sea, imagínate esto, hagámoslo más representativo. Imagínate que trabajás en una empresa. Y dentro de esa empresa hay un dueño de la empresa, ¿sí?, que es el jefe. Luego tenés desde el jefe para abajo todos los que trabajan en la empresa. Ahora, ¿cuál es tu lugar dentro de esa empresa? El objetivo de tu patrón, del dueño de la empresa, es que la empresa crezca, que la empresa se desarrolle, que la empresa alcance al mundo, que la empresa sea global. Ese es el objetivo del patrón de la empresa. Ahora, ¿cuál es tu parte dentro de esa empresa? ¿Para qué se te contrató? ¿Cuál es tu misión dentro de esa empresa? Hacer crecer la empresa. Con tu parte, hacer crecer la empresa. Ya seas encargado, ya seas obrero, ya seas pintor, ya seas no sé, electricista, el que maneja el marketing, el que, no sé, el que hace los negocios, el que lleva el correo, cualquier parte que te tocó dentro de la empresa, tu misión es hacer crecer la empresa. Con tu parte, con tu trabajo. Por supuesto que vas a tener recompensa. Y nosotros ya la tenemos a la recompensa dentro de la empresa del Señor. Ya la tenemos. Yo puedo disfrutar
en este momento y le doy gracias a Dios y glorifico a Dios por mi familia, por mi trabajo, por todo lo que Dios me permite en este momento disfrutar de ese trabajo que me tocó dentro de la empresa. Pero que la empresa crezca es que la empresa alcance a más personas. La empresa llegue a... Si la empresa es pequeña, es una empresa, por ejemplo, constructora, una empresa pequeña, pero esa empresa no se quiere quedar pequeña. Esa empresa no quiere hacer una casa. Esa empresa empezó con una casa, pero quiere hacer un barrio. Y luego de hacer ese barrio, esa casa quiere hacer 10 barrios. Y luego quiere hacer edificios y quiere alcanzar y quiere ser multinacional. Porque tiene objetivos. Bueno, Dios tiene objetivos dentro de su misión, que es alcanzar al mundo, y vos cumplís un rol muy importante dentro de esa misión. Vamos a hacer una prueba, ya vamos a ir terminando, vamos a hacer una prueba de la fotografía. Quizás no se alcanza a ver mucho allá, pero este es la ubicación, un mapa de Google, ¿sí? Un Google Maps, donde está la zona de acá, la zona de Buen Orden, donde podemos ver quizás algunos puntos. Y nosotros que somos de acá de la iglesia, ¿en qué nos enfocamos? En la iglesia, ahí está el punto, Iglesia Cristiana Misionera, ¿sí? Porque conocemos y nos enfocamos y decimos, mira el Google Maps, la ubicación de la iglesia. Nos enfocamos en la iglesia, vamos con el otro. Y ahí tenemos nuestra iglesia, ¿sí? Vista de frente. Ahí la pregunta, si te muestro esta imagen, ¿qué piensas? ¿En qué pensás? Si nosotros miramos esa imagen, cuando yo la puse, pensaba en que dentro de la ubicación donde está la iglesia, y yo dije, ese es mi lugar. Ese es el lugar donde yo voy. Esa es mi gente, ese es mi espacio, ese es donde yo aprendo, donde yo me desarrollo, donde yo glorifico a Dios, donde yo estoy, donde yo. Y sigo siendo yo. Pensá en lo siguiente, dice, ¿recordás alguna vez haber visto una foto de grupo en donde vos estabas? Acá hay gente construyendo una iglesia. Por eso puse, no quise poner, iba a poner una foto de todos nosotros acá cuando nos sacamos las fotos grupales cuando hay evento, pero después dije no la voy a poner. Aquí hay un montón de gente construyendo una obra. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando ves una foto grupal? ¿Dónde estaba yo? Ese soy yo. ¿O no pensás así? ¿Por qué tu pensamiento, por qué tu visión, tu vista se va a donde estabas vos? Porque es naturaleza nuestra fijarnos en nosotros, enfocarnos en nosotros. Es lindo verme bien, sentirme bien. Las mujeres son más coquetas que nosotros los hombres, pero también a veces somos coquetos los hombres. ¿Sí? Nos gusta ir a la peluquería, estar bien afeitadito. Bueno, hay algunos que son más coquetos que otros, les gusta que la ropa le combine. Bueno, a mí me da lo mismo ponerme cualquier cosa. Pero las mujeres son más coquetas. El peinado, la peluquería, la pintura del pelo, ahora las uñas, ¿sí? El colorcito de las uñas. Y es lindo porque uno se siente bien, ¿sí? Y a veces cuando vamos a la peluquería y no nos gustó lo que nos hizo el peluquero, rabiamos. Y no me gustó. Porque nos miramos mucho. Porque no es malo que nos miremos y que nos queramos sentir bien, pero a veces perdemos tanto el enfoque de que la vida se trata de nosotros. Y no se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando nosotros vemos esto y nos pasa por nuestra cabeza una imagen, ahora cuando nos acordemos, cuando veamos una imagen de una foto grupal y nos busquemos nosotros, nos vamos a acordar. Esto
esto nos hace ver cuán egocéntrico. Y no nos damos cuenta. Pero nosotros estamos bien acá. Estamos bien, yo estoy bien. Me siento bien con lo que tengo puesto, me siento bien con lo que estamos haciendo. Pero recién Johnny pedía oración por ropa para los pastores. Seguramente una ropa adecuada para la función que les toca, ¿no? El año pasado pedía tela para hacer ropas para las chicas, para las niñas de las aldeas. Días atrás, justamente ayer, estuve hablando con un pastor amigo. Estamos organizando un viaje misionero a corto plazo. Y me decía, ¿sabes lo que la gente necesita? Calzado. Porque a veces le llevamos ropa, ellos con la ropa se la rebuscan, pero viven en el campo, andan entre medio de la espina, la arena, la tierra caliente, fría. Necesitan calzado. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros, que vemos tanto la necesidad en nosotros, y no nos damos cuenta de aquel que tiene verdaderamente necesidad. A veces nos preocupamos porque no podemos tener un asado el fin de semana. Pero hay gente que no tiene un paquete de fideo para poner en la olla. Y no nos tiene que ay, pobre gente. Si te duele, si nos duele, tenemos que actuar. Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos bendecir a otros. No nos enfoquemos solamente en nosotros, no enfoquemos la mirada dónde estamos nosotros y dónde estoy yo, sino que enfoquemos la mirada en otros. ¿Cuál es el enfoque principal del libro de Daniel? Si ustedes van, no lo vamos a buscar, no lo vamos a leer, después ustedes lo leen en su casa el libro de Daniel. Pero el enfoque global del libro de Daniel es allí en el imperio babilónico. Los que leemos la palabra y la estudiamos, y estudiamos mayormente las profecías, vamos a encontrar, nos vamos a ir al libro de Daniel, donde está Daniel en el pozo de los leones, los amigos de Daniel en el horno de fuego, el sueño de Nabucodonosor, las profecías del Apocalipsis. Podemos encontrar el sueño de Daniel, los últimos tiempos. Y si nosotros buscamos y analizamos y estudiamos la Biblia y estudiamos el libro de Daniel, vamos a encontrar estos pasajes. Quizás hacemos un estudio acerca de los tiempos finales, acerca de querer conocer, y es algo que mucha gente se encarga y está obsesionada por querer conocer las señales de estos tiempos. Los discípulos también se lo plantearon al Señor y le dijeron, Señor, muéstranos cuál van a ser los fines, o sea, cómo va a ser el fin. El Señor les dijo, se la hizo cortita, le dijo, no les toca a ustedes saber ni el tiempo ni las sazones. ¿Para qué? No les toca a ustedes. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto y estudiamos las profecías y estudiamos todo esto. Y si nosotros estudiamos el libro de Daniel, lo primero que nos enfocamos es en los últimos tiempos, los sueños de Daniel, y queremos entenderlo, queremos entender las profecías, queremos entender el sueño de Nabucodonosor, queremos entender todas las cosas. Pero fíjense cuál es el enfoque principal del libro de Daniel. El enfoque principal es Daniel capítulo 4, verso 25. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, dijo el rey Darío, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Este es el objetivo del libro de Daniel. Le hablo de un solo libro, ¿sí? Como le podría hablar de toda la Biblia. El enfoque es cómo Dios usó a la nación de Israel para revelarse a sí mismo a una nación pagana con el propósito de guiarlos al único Dios verdadero. Ese era el propósito. Y fíjense que nosotros nos
desviamos por un montón de historias dentro del libro de Daniel, pero el propósito del libro de Daniel, y pongo un solo libro como ejemplo, ¿no?, de la Biblia, es la gloria de Dios en las naciones, es la presencia de Dios en las naciones, es la presencia de Dios, el Shekinah de Dios en las naciones. La Biblia en su totalidad se enfoca en la presencia de Dios en las naciones. Ese es el objetivo de Dios. Su presencia en las naciones, así como nosotros queremos y a veces adoramos al Señor y sentimos su presencia en nuestras vidas, la presencia de Dios, el objetivo de Dios es que su presencia esté en todas las naciones. Ese es el objetivo de Dios. Y no somos nosotros. Cristo es supremo, dice Colosenses capítulo 1, verso 15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el que ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Y este es el propósito. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sácate vos de la Biblia. Cuando nosotros entendamos que el objetivo de la palabra de Dios no soy yo, estamos entendiendo la misión de Dios. Son las naciones. Hay personas que se están perdiendo. Personas que hoy, en este momento, antes que le termine de decir esta frase, miles de personas pasaron a la eternidad sin haber conocido a Cristo. En todo el mundo. Y en este silencio que hice, otras miles de personas pasaron a la eternidad sin Cristo. Y nosotros seguimos enfocados en el yo personal. Dios quiere que nos enfoquemos en las naciones. Esa es la misión de Dios. Que nosotros nos pongamos en su misión. Esa es la misión de Dios. Dentro de toda esa adoración tenemos el privilegio de gozar de los beneficios. Dentro de todo el plan de Dios, dice la palabra que busquemos primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Todas tus necesidades, todos tus problemas, todo va a quedar en las manos de Dios. Pero primeramente dice, el reino de Dios y su justicia. Primeramente Dios. Primero Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a meditar unos segundos. En cuán egoístas somos, cuán egocéntricos somos. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. No es para nada raro, simplemente para que te concentres en la gloria de Dios. Sabes que muchas veces vemos nuestra necesidad porque nos estamos mirando la punta de la nariz.
nos vemos y vemos todo lo que nos falta porque nos estamos mirando nosotros. El objetivo de Dios es que te pongas en sus manos y que comiences a mirar a otros, a las naciones, a las familias, a los necesitados de este mundo, a los miserables de esta tierra, los que hoy están sin Cristo, los que hoy no tienen el privilegio que vos tenés. Amado Dios, nos presentamos, Señor, una vez más delante de ti. Señor, te queremos pedir perdón, mi Dios. Te queremos pedir perdón por habernos mirado tanto, por haber hecho crecer en nosotros el ego, cuando hay tanta necesidad en este mundo. Señor, y cuando nos haces ver tu palabra, nos damos cuenta que no solamente es necesidad económica, sino necesidad de que este mundo te conozca, de que este mundo te adore, de que toda lengua, toda nación pueda adorarte, Señor. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque un día hiciste entender a otras personas antes que nosotros tu misión. Y gracias a ellos, Señor, hoy nosotros podemos decirte gracias, Señor, porque usaste a personas antes que a nosotros para que las buenas nuevas llegaran a nuestras vidas. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana para que también las buenas nuevas puedan llegar a otras personas. Señor, no solamente te queremos rogar y ponernos en oración delante de ti, sino que queremos ser activos delante de ti. Señor, queremos que nos uses. Señor, queremos ponernos en tus manos para que cumplas tu propósito en este mundo. Señor, ubícanos donde es el lugar que nos corresponde. Queremos hacer crecer tu gloria en las naciones. Gracias, Señor, por tu misión aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque ya no somos nosotros, porque ya nos alcanzaste. Señor, ya estamos dentro de tu objetivo. Señor, hoy tu objetivo son otros. Y queremos ser parte, Señor. Ayúdanos a comprometernos contigo. A decir, Señor, a partir de hoy, quito la mirada egoísta que tenía de pensar en mí y comienzo a pensar en los que se pierden. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esto. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.